Entonces vayan creando una aplicación, no sé, data app o datos app, no sé, aplicación de datos, como le quieran llamar, nada más para que, vamos a hacer nada más 4 métodos, para que entiendan cómo se manejan los archivos. Entonces vamos a crear en el paquete crean una clase que se llame archivo. Y primero vamos a crear el de leer, es muy parecido al que hicimos la clase pasada, pero la clase pasada ¿con qué leímos? ¿Con qué tipo de objetos? ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué objetos utilizaron para leer los archivos? No. Sí fue file para abrir, para crear el string, pero para sacar la información no fue buffer. De hecho, ese es el que vamos a usar ahorita. El otro, ¿cómo se llamaba? Era el que siempre utilizaban, acuérdense. Scanner. Utilizamos Scanner, nada más le hicimos la variación que en lugar de leer desde el teclado, leían desde el archivo. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. La niña de fin de trimestre. Ok, entonces, a ver, fíjense muy bien. Vamos a crear una string línea. Con este string vamos a ir agarrando línea por línea de el archivo public string length. No vamos a tener atributo ahorita, no se me ocurre un atributo. Solo quiero que vean los métodos. Y vamos a regresar un string con todo lo que lea del archivo para mandárselo al otro y lo escribe en otro. Vamos, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos un archivo, si quieren el mismo de la clase pasada. Agarramos un archivo, lo convertimos todo en mayúsculas y lo mandamos a un archivo de salida para que ya no se vea en consola. Ahora que trabajen entre los archivos, ¿va? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Okay. Entonces necesito crear un flujo. Si voy a leer, ¿qué clase me conviene? ¿File reader o file writer? Perfecto. Entonces vamos a crear un objeto de la clase file. Digamos que estos son más especializados que el file solito que utilizamos la clase pasada. File reader, y le tenemos que enviar a su constructor el nombre del archivo que queremos abrir. Entonces aquí tenemos que agarrar el nombre del archivo. ¿Se alcanzan a ver ahí atrás o lo hago más grande? ¿Sí se ve? Ok. Aquí van a tener su primer error. Lo primero que les pide es... Sí, gracias. Vale. File. Reader y creen el constructor. El objeto new. File reader. Ajá. Y aquí hay que importar a la clase. Y aquí les va a salir un primer error. Ahorita lo gestionamos. Ahora vamos a utilizar, ya que tenemos el flujo abierto, necesitamos otra clase para ir acumulando todos los caracteres.
Así como utilizamos la clase pasada, Scanner, para ir agarrando línea por línea, ahora vamos a utilizar otra que se llama, para que tengan más opciones, Buffered Reader. Y esta cosa necesita que le pases el flujo. Ok. Y hay que importarla. Ok, aquí les está marcando un primer error. ¿Qué error creen que sea? Píquenle al foquito y ustedes ya deben de saber por qué genera ese error. ¿Qué genera? ¿Qué les genera? Bueno, una excepción. ¿Cuál excepción? ¿Cuál creen? File input. Ok, entonces tenemos de dos sopas, ya saben. O pasamos, o la mandamos, o la gestionamos. Vamos a mandarla. Entonces vamos a decirle que no la quiero gestionar aquí, que la voy a pasar. La voy a enviar controls. Ok. ¿Listo? Sí. Ok, ahora vamos a ir sacando línea por línea del archivo. Para eso necesito un ciclo. Mientras, y vamos a utilizar un método de Buffered Reader. Mientras esto esté listo, voy a ir leyendo. Esta cosa me dice, mientras todavía tenga información, ve agarrando. Y les va a mandar otro error. Esto acaba cuando encuentre el carácter que dice lo de otra vez. El reading. Ok. Nos va a generar otra excepción. También la vamos a pasar. Y aquí pues simplemente vamos a ir leyendo línea por línea y lo vamos a ir concatenando en una string para mandárselo al otro archivo. Entonces, ¿cómo concatenan cosas? ¿Cómo concatenan strings? Bueno, ¿no? Ok, ¿otra manera? Aquí no nos va a dejar. Concat. Ajá. Concatenamos. Me avisan cuando vayan ahí. Fíjense, aquí lo que estoy diciendo es a lo que tengo en línea, ¿qué tengo en línea al principio? Un. Ok, es una cadena vacía, ¿ok? Entonces, en lo que tengo en línea lo concateno con lo que voy a ir leyendo de cada una de las líneas del archivo. Es lo que dice ahí. ¿Dudas con eso? ¿No? Miren, no se me pierdan. Esta cosa lo único que dice es, mientras todavía tenga cosas que leer, pues aquí abajo voy a ir concatenando línea por línea. Es lo único que hace. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok. Fíjense, si tenemos un archivo que esté de esta manera, estas son las líneas, lo que voy a ir haciendo eso es concatenarlo todo junto. Entonces, para mandarlo del otro lado con este formato, ¿qué me faltaría aquí cada vez que leo una línea? ¿Qué? Un salto de línea. ¿Cómo se llama el carácter de fin de archivo? Es EOF. ¿Ok? Entonces le vamos a concatenar un salto de línea. ¿Ok? ¿Y nadie se perdió en esta instrucción? ¿Seguros?
Estoy leyendo cadenas, es lo único que estoy haciendo. Y ya nada más para pasar la mayúscula, esa línea que tenía, la convierto en mayúscula con to upper. Ahí me está marcando un error. ¿Por qué? Que no le hemos dado un valor de esto, Necesito regresar un qué. archivo. No es cierto. Un string. Línea. ¿Qué string regresa? ¿Quién tiene la información? Línea. Regresen a línea. Línea tiene toda la información del otro archivo. Ahí está. Entonces ya tienen su primer método de lectura. Van a ir sacando línea por línea de un archivo, lo van a ir convirtiendo a mayúsculas y hasta ahí. Eso es lo único que hace ese método. Ahora necesitamos uno para escribir el archivo. Entonces vamos a crear el método public. Este ya no va a regresar nada. Va a escribir nada más en el archivo, no va a hacer nada más. Public void escribir. Y obviamente también necesito el nombre del archivo donde tengo que escribir. O lo pueden generar ustedes solos. Vamos a generarlo solos. Ok, entonces, ¿y qué creen que necesitan? Necesitan crear un flujo. Acuérdense, los flujos lo hacen con FileReader y FileWriter. ¿Con cuál flujo necesitan ahorita? Exacto, entonces creen un objeto de la clase. Y esta cosa necesita que le digas dónde va a estar el archivo que quieres generar. Vamos a ponerle salida TXT. Ok, otra vez les va a marcar un error porque necesita que importen la clase. Ok, y aquí va a generar una excepción. Ahorita la cachamos. Me avisan cuando vayan ahí. ¿Ya? Okay. Entonces, esta cosa lo único que va a hacer es generar el string, el canal. Ya que tengo el canal, necesito otra clase para ir mandando los datos, para irlos escribiendo. Aquí utilizamos a BufferReader. Acá vamos a utilizar uno más sencillo que se llama PrintWriter. Entonces vamos a y esta necesita que le pases el flujo en donde va a tener que estar mandando datos. Entonces le mandamos el flujo de arriba. Hay que importar a PrintWriter. Ok, hay que capturar esta excepción ahora sí. Bueno, más bien hay que delegarla, hay que pasarla. Control. ¿Quién es el que va a agarrar las excepciones? ¿Quién se imagina? Principal. El principal, exacto. Aquí me estoy quitando la responsabilidad. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? No. Y este es bien sencillo. Ok.
El de escribir tendríamos que agarrar la cadena que nos mande leer. Recuerden que esta cosa va a regresar a una cadena y esa cadena la tenemos que mandar a escribir. Entonces vamos a agarrar la cadena que nos va a mandar. Y aquí es bien sencillo. Solamente salida punto println, el que ya conocía. Este es hermano del system.out.println. ¿Y qué vamos a mandar a imprimir en el archivo salida? FW. FW es el flujo. No. Salida es el objeto para poder imprimir. ¿Cuál se imaginan? Fíjense. Exacto, la cadena. Acuérdense, esta cosa va a leer desde un archivo y lo va a guardar en un string, en un dato temporal. Y este va a agarrar ese dato temporal y lo va a mandar al archivo de salida. Entonces, ¿qué necesita? La cadena. Ok. Y aquí simplemente vamos a asegurarnos que se escriban las cosas con flush y close. Tiene sentido lo que quiero hacer. Y con ese leo, con el otro lo mando. Sí, está bien. ¿Flush para qué sirve? Para asegurarte que escriba los datos bien. Y close es para que cierre el canal de escritura. Ok. Sí. Ok. A ver, inténtenlo probar. Váyanse al principal, creen un objeto de tipo archivo. Si quieren, utilicen el de la clase pasada. Utilicen el archivo de la clase pasada. Okay. Ajá. Te falta una excepción, ¿no? A ver, dale acá, en el ready. Aquí. Ajá, eso. Ahí está. Te faltaba una excepción. Ajá. Ok, creen un objeto de tipo archivo, obviamente, y utilicen primero leer. Lean el archivo de la clase pasada y recuerden que esto le regresa un string, es decir, que pueden imprimir en consola sin utilizar este. Primero abran este y mandan a imprimir a consola. ¿Sí o no? Más o menos. Lo único que quiero es que prueben los dos métodos que acabamos de hacer. Descarguen, les digo, el de la clase anterior, para que no se hagan bolas. Para que no estén ahí buscando un archivo. Sí. Está en Classroom. Recuerden que el archivo lista está en Classroom. Entonces, ahorita el único que quiero que prueben es leer.
Acuérdense, les regreso un string, entonces lo pueden meter sin problema en un system.out.println para ver la cadena. La cadena que extrajo del archivo. ¿Sí se acuerdan dónde meter el archivo? ¿O no? ¿O les ayudo? ¿Sí les ayudo o sí se acuerdan? El archivo va a ser este. Entonces, el de lista 1. Y se van a su proyecto y donde está el source package, ahí lo sueltan. Y prueben con ese archivo el primer método. Ustedes dos iban a ir, ¿no? A las 11:30 quedamos a las 4. ¿No vinieron? Creo que los vi ahorita. Sí, nada más que ellos eran 4, pero ya me desaparecieron 2. Sí. Profe, ahí en leer no nos faltó concatenar el TXT, el punto TXT. No, porque lo pueden mandar como tal, como lista.txt. Ah, ok. Ajá, ya te acuerdas que en la clase pasada le concatenamos la extensión. Ahora se lo puedes mandar directo. Miren. Pero afecta si le convirtieron la extensión, ¿no? No, lo mismo. Les voy a hacer sufrir otro ratito más. Entonces, quiero que ustedes solitos lo echen a andar. El primero, por lo menos, y ahorita echamos a andar el segundo. Profe, ¿cómo se llamaba la sección que mandó? Esa ahorita te ayuda. O nada más le pongo la sección. Sí. Lo generalizo. No. Si quieres, quítala. Y quítate el try y el caso. Ya ahorita ya eres grande, ya te puede ayudar el edito. Entonces, mira, ya te marcó un error ahí. Dale ahí y dale este. Y ya nada más, ya ves cómo te la da solita. Y ya nada más quita esa que te da genérica y ponla por la tuya. Para que no se vea, porque saca unas letras rojas. Ponle el get message. Ponle x punto. Ya que aprendieron, ya pueden utilizar el editor sin problema. ¿Ya quedó? ¿Ya verdad? A ver, enséñame la salida. Ya está en mayúsculas. Ok, perfecto. ¿A quién más ya le corrió? ¿Ya? ¿Ustedes? Ok. Ajá. Muy bien. Ahora utilicen el método de escribir para mandarlo a salida. ¿Vale? Ya utilicen el otro, el de escribir para mandarlo a salida. Y ese de salida se va a generar al lado de donde está el de lista 1. ¿No, Monse? Ok, aquí hay un problema. No te va a dejar esto porque lo vimos la clase pasada, la semana pasada. Pues por las excepciones. Es el tema 7 que vimos. Si no manejas la excepción, nunca te va a dejar hacer nada.
Acuérdense, aquí va a salir una excepción de qué tipo. ¿Cómo se llamaban? Las que tenían que a fuerza agarrar. ¿No marcadas? No, las no marcadas es si quieres las agarras, si no, no. ¿Cómo se llamaban? Marcadas o validadas son las que tienes que agarrar a fuerza. Si no hacen algo con esa excepción, jamás van a poder correr ese programa. Acuérdense que eso era lo que decía la parte de excepciones validadas. Si no haces algo con esa excepción, no vas a poder seguir programando. ¿Ya ven cómo si era muy importante el tema anterior? Entonces, las marcadas. Las marcadas o validadas son las de a fuerza. Por eso es validada, la tienes que validar. Y la que es no validada o no marcada no las tienes que agarrar a fuerza, que son todas las de runtime. La de arithmetic, la de los índices, la de null pointer, las dos que hicieron. Todas esas no son a fuerza, pero estas sí, estas son de a fuerza. Si no, no continúas programando y ahí te quedas. ¿No? A ver, les ayudo. Chicos, les dije, vengan, excepciones es importante. Ahora ya no van a poder abrir una base de datos porque les va a generar una excepción. Ok, entonces les dije que utilizaran al método leer. Ok, aquí le tienen que mandar el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Lista1.txt. Aquí hay que mandarla con todo y el identificador. Aquí les está generando una cosa roja. ¿Qué es esa cosa roja? La excepción, exactamente. Te está generando la excepción. Te dice, no puedes continuar, pero porque necesitas hacer algo con esta excepción que te va a generar. Entonces, pues simplemente hay que encerrarla en un try y un catch. Hay que cambiar esto que nos da de manera automática y el errorcito que ustedes le daban aquí, pues yo lo estoy sacando, ya estoy sacando el predeterminado. Es lo único que hago a diferencia de lo que ustedes pusieron en su tarea. Número. Pero también lo puso. Sí, está bien. También le puedo dar ruta ahí para que me mande. Ajá. Perfecto. Muy bien. Leer, ¿qué me va a regresar? ¿Qué mensaje me va a regresar? ¿Un qué? Un string. Entonces lo puedo mandar a imprimir sin problema en la consola. Y ahí está. Era lo único que tenían que hacer, o podían agarrar una variable auxiliar, como en el caso de algunos que vi. Y ahí está, era lo único que tenían que hacer. Ahora lo que tienen que hacer es esta cadena que tienen aquí, la van a mandar al otro archivo, al de salida. Para eso necesitan el método que acaban de hacer, que se llama escribir. Manden esa cadena al otro archivo, utilizando el método escribir. ¿La ruta dónde se pone? ¿En el método? No. Donde dice salida TXT, aquí le pone C, dos puntos, bla, 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 bla. En lo de escribir tenemos que poner la ruta donde va a salir.
No, es una pregunta que me hizo Cristian aparte. El de ustedes tiene que salir pegadito donde metieron el de lista. Entonces, ahora yo no quiero que se imprima en consola, quiero que se imprima en el archivo de salida. Ya tienen el método. ¿Tú ya pudiste ver, Cristian? Sí. ¿Ustedes me pudieron mandarlo al otro? No. Bien. Bien. No, pero no recibimos el nombre, ¿sí? A ver, enséñame un momento. Ya le dimos por el doble de dónde se tiene que ir. Lo único que tienes que recibir es la cadena que quieres imprimir en el otro archivo. Y si te das cuenta, ves el principal. Esa cadena te lo da, es esta. Esa que abajo, ¿quieres que te genere? ¿Cómo lo acomodas? Esto no, este sí de plano. Lo que no percibe. Eso, porque esa cosa es el que te está dando la cadena, ¿sí o no? Es como lo que mandaste imprimir ahí. Eso que mandaste imprimir ahí, en lugar de que se vaya al sistema justo out, que se vaya al método de escribir. Es casi lo mismo, nada más cambia el sistema por el de escribir. ¿Les ayudo? ¿Cómo vas la anterior? ¿Eso sí te salió? ¿Ese sí? Ok. Ahorita les ayudo. ¿Cómo van? Dani, ¿ese sí le salió? Sí. No. ¿Ese sí te salió? Sí. ¿Cómo vas, Fernando? Ya no me contestas. Por acá, Jordi, Rodrigo, ¿cómo van? ¿Ya salió? Sí. ¿Cómo van por acá? ¿Sí te salió en el archivo? Ok, si sí salió en el archivo, pues ya quedó. ¿Cómo van por acá, Luis? Víctor. ¿Ese ya quedó? Ah, ya está. Ahí ya lo estoy. No creo que hayas copiado. Ok, muy bien. Ok, les enseño a los que todavía no pueden para no atrasarnos tanto. Ok. Pues aquí solamente había que cambiar. Yo no quiero imprimir en la consola. ¿En dónde quiero imprimir? No, imprimir. Ahora voy a imprimir. Aquí estaba imprimiendo. Fíjense. Tienes que poner aquí. ¿Qué estoy haciendo con esta instrucción? System.out.println. Imprimiendo la cadena que leí desde el archivo. Yo no la quiero mandar aquí a la consola. ¿A dónde la quiero mandar? Al archivo. Al archivo. Y para eso necesito ¿qué método? Entonces lo único que hay que cambiar es por escribir y ya es lo único que hay que hacer. Entonces es AR.escribir y hay que mandarle la cadena. Pues la cadena me lo genera esto. Entonces nada más le mando la invocación a este método.
Compilamos y ejecutamos. Aquí no va a salir nada. ¿Dónde tiene que salir todo? En el archivo. Abrimos salida y ahí debe de estar. ¿Sí? ¿Ya les quedó? ¿Ya les había quedado o ahorita que lo puse? Ok. Entonces, les pongo otra vez la línea del código y paso a revisar sus archivos para ver si sí les salió o no. Ok. A ver. ¿Sí lo entendieron? Sí. Okay. Vale. Acá, chicos. Es que se llama lista 1, ¿no? Pero con L minúscula, ¿no? ¿Cómo lo guardaste? Bueno, no sé cómo lo hayas guardado. Sí. Ahí está el de salida. Archivo. Está ahí en Netflix Project, donde metiste el otro, el de entrada. A ver, revisa bien. A ver, ¿por qué quedó? Sí. A ver, enséñame el archivo de salida. Pero no lo pasaste a mayúscula. Ah, no, ese es el de lista y el de salida. No. Ahí. ¿Ya lo perdiste? Sí. A ver, enséñame la carpeta donde tienes los archivos. Ahí está salida. Ok. Por acá ya, ¿verdad? Por acá, Rodrigo. Ya lo tengo. ¿Ya? Jordi, no me encuentro el archivo. ¿Y si se llama así? A ver. Enséñame el método de leer. ¿Eso es correcto o mejor las rutas de... No me gusta eso, eso se llama rutas absolutas. ¿Cuál es la bronca de eso, Cristian? Que en el momento que tú, por ejemplo, le pases tu código a Rodrigo, pues obviamente no va a encontrar el C usuario. Siempre van a utilizar rutas relativas, como esa de ahí. Esa, le pongas lo que le pongas, lo va a generar siempre en el mismo lugar. Entonces le pongo el escritorio. Ajá. O dependiendo, bueno, sí, no, dependiendo de dónde. Sí, por eso no me gusta utilizar esas. Sí es válido, siempre y cuando tú nada más vayas a utilizar tu programa. Lo mandas donde tú quieras. La bronca es cuando hagas o le pases a alguien más tu programa, pues ya queda bien amarrado, bien agarrado y ya no va a tronar, pues. Nunca va a encontrar esa ruta. Ok. Ok. Entonces, denme un minuto para los que faltan, Vania y Jordi. Y Fernando, vamos a avanzar, si no, no vamos a terminar. Y ahorita pasa a ver su... ¿Cómo escribes?
Ok, fíjense muy bien. Hay otra cosa que se llaman filtros. Digamos que esta manera que les acabo de enseñar a leer y escribir es para cadenas de caracteres. Con esto bastaría y sobraría. ¿Por qué? Si tú lees la cadena, pues puedes ir transformando un entero, una cadena a un entero, una cadena a un doble, lo puedes ir haciendo. De hecho, con la tarea que les dejé, con la de par sin, par doble, puedes ir agarrando las cadenas, irlas transformando y pues por ahí hacer tus cuentas o tus ejercicios numéricos. Pero si tú no quieres hacer eso, que no quieres que sea una cadena y como tal quieras leer un entero, leer un doble, leer un float, hay algo que se llaman filtros. Estos filtros utilizan otras dos de estas clases. Ahorita se las voy a enseñar. Y lo que hacen estos filtros es no leas una cadena como tal, lee un entero, lee un doble, lee un flotante. A eso se le conoce como entrada y salida con formato. Cuando tú ya sabes que tienes un entero, que tienes un doble, que tienes un carácter y lo recuperas tal cual. No lo recuperas como una cadena y después empiezas a hacer las conversiones. Digamos que es más tramposo el otro método. Deberías de conocer muy bien al archivo, pero pues también se puede y para eso se utilizan filtros. Les voy a enseñar a leer y a escribir con filtros. Entonces, vamos a crear un método que se llame public. Van a hacer void. Y va a ser leer. Antes el primero de escribir, para crear un archivo y que el otro lo lea. Escribir primitivos. Esta cosa funciona con datos primitivos. ¿Cuáles son los datos primitivos? ¿Cuáles son los datos primitivos, chicos? Entero, flotante, doble. Muy bien. De aquí vamos a recibir el nombre del archivo que queremos leer. Y aquí se necesitan otros flujos. Estos flujos son filtros y se llama file output string. Y aquí necesita el nombre de donde va a escribir los datos. Que obviamente recuerden que estas cosas necesita que importe su. Y aquí otra vez nos va a generar una excepción. La vamos a pasar, la vamos a delegar. Ahorita no vamos a hacer nada con ella. La vamos a capturar en el main otra vez. Ok. Y para esta cosa va a abrir el flujo con los filtros para poder leer enteros, leer flotantes, leer booleanos. Necesito ir agarrando cada una de esas cosas. Para eso necesito la clase data. Data. Y otra vez. Esta cosa necesita el flujo de dónde va a ir escribiendo los datos y ahí está. Me avisan cuando vayan ahí. Entonces recuerden, el escribir de arriba es para escribir cadenas y de escribir abajo, de abajo es para escribir datos de tipo primitivo, llámense entero, flotante, booleano. ¿Ya? ¿Sí?
Ok, y esto es bien sencillo. Vamos a utilizar al objeto de tipo data output y vamos a escribir primero un doble. Y para eso, pues, si quiero escribir un doble, pues, ¿qué método necesitan? Obviamente. Exacto. Entonces, esta cosa ya no imprime cadenas, imprime los datos tal cual, en el formato que tú quieras. Ok. Vamos a escribir un doble. Vamos a escribir un booleano. Entonces, ¿qué método necesitan para escribir un booleano? Vamos a mandarle un true. Después vamos a escribir un carácter. Entonces, si quiero escribir un puro carácter, ¿qué método necesito? Rachar. Ok, vamos a mandar un carácter Z. Y finalmente, write entero. Necesito write int y le vamos a mandar un 55. Ok, todo esto me va a generar una excepción. Entonces le van a picar y van a agregar IO exception y con eso se van a quitar. Y vamos a cerrar. Mano. Lo de IO exception ya abarca todo lo de input y out. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, es muy genérica esa. No me gusta, pero bueno. Me gusta ir capturando las, digamos, las que son, que no quede la clase par de okay. Entonces, si se dan cuenta, esto es más sencillo. Nada más crean el flujo, crean una clase, un objeto de la clase data output para ir escribiendo datos ya con formato. Aquí van a escribir un doble, un booleano, un carácter y un entero. ¿Ok? Ok. Entonces, pues ya prueben este. Bueno, vamos a hacer el otro para que prueben los dos juntos. ¿Cómo van? ¿Ya? Vamos a hacer la contraparte. Este va a escribir estos datos en un archivo y vamos a hacer otro que lea los datos que escribió este de aquí. Entonces, igual public void y este va a ser leer primitivos. Entonces, recuerden, los primeros eran para cadenas, estos de aquí son para datos con formato. En realidad, con las cadenas se puede hacer todo eso, pero bueno. Está más rebuscado esto, pero bueno. Ok. Según el temario se las tengo que enseñar. Ok. Vamos a leer los primitivos. Y si aquí necesitaba un file output stream para escribir, aquí, ¿qué creen que necesite? Es bastante intuitivo el nombre. Exacto. File input stream. File input. Entonces, con esta cosa vamos a leer desde el archivo que va a escribir el otro, con datos primitivos. Ok, necesita pasarle el nombre de donde va a leer. De hecho, igual que el otro, se pueden volar esta instrucción aquí, poner el nombre del archivo de salida. ¿Lo quieren hacer así o le damos el nombre? O se lo damos de manera fija. ¿Cómo ven? Hay que dárselo mejor. Fija, ¿no? Sí. Entonces pueden quitar esto. Y aquí le van a decir el nombre del archivo donde quieren que escriba. Vamos a llamarle data.txt. En data.txt va a mandar el booleano, el doble, el carácter y el entero. Este sí necesita leerlo. Y vamos a
añadir a esta clase. Acuérdense otra vez, ahora esto me va a generar una excepción. Ok, si aquí, y les digo que es bastante intuitivo, ya nada más con que agarren uno ya, y con que entiendan uno, el otro lo entiende. Si para escribir necesité, ya que creé el canal, necesité la clase data output stream, aquí para leer, ¿cómo creen que se va a llamar la clase? Para leer datos, estos datos del archivo. Si para escribir se llamaba data output stream. Data input stream. Aunque le entiendan a uno de estos, ya todos los demás son iguales. Igual, hay que importar la clase data input. Y ahora sí vamos a leer. Y todo lo que leamos lo vamos a imprimir en consola para ver si es cierto. Entonces, vamos a imprimir en consola y vamos a utilizar al objeto de data input para leer. Primero, ¿qué vamos a leer? Ahí es lo que les decía, es muy tramposo esto. Tienes que ir viendo el formato que tenías acá. Primero, ¿qué vamos a leer? ¿Qué dato vamos a recuperar? Un doble. Entonces es type.read. ¿Qué se imaginan? Exacto. Por eso me gusta más el otro, que lo recupera como cadenas y ahí tú te haces bolas cómo los transformas. Que no siempre vas a tener los datos acomodaditos. Después, ¿qué tendrían que leer? Entonces sería read ¿qué? Exacto. Después sería ¿qué? Char. Entonces sería read char. Y finalmente sería ¿qué? Read int. Okay. Y ahora sí hay que generar las excepciones. Vamos a delegarlas, a pasarlas. ¿Y ya? Bueno, ya quiten el otro objeto que hicieron en el main, ahora coméntenlo si quieren, ahora hagan un objeto primero de escribir primitivos y después uno de leer primitivos. Les debe de salir en la consola 3.14.15.16 true, z e int. Les doy 3 minutitos. ¿Ya? No, ya es que estaba funcionando. ¿Ya?
Ah, pero el archivo está bien, no tiene sentido que ustedes lo entiendan. El que lo tiene que entender es el de leer primitivo. Ese sí está bien. De hecho, te doy unos caracteres raros. El que lo tendría que recuperar bien, para ti sería imperceptible. El que lo tiene que recuperar bien es el otro método. ¿Ah? Haz de cuenta, uno lo escribe raro en el archivo y el otro, así como está raro, lo tiene que recuperar. ¿Sí? Está bien, eso que te salió está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Para ti debe de ser transparente. El que tiene que recuperar la información es el de leer primitivos, exacto. Si en el archivo data.txt les da unos caracteres raros, no se preocupen, ese es el chiste. Estas cosas lo que hacen es mandar a los archivos y los ponen en su codificación. El de leer primitivos tiene que agarrar esos datos, esos caracteres raros y los tiene que reconstruir. Voy a borrar ya esto. Punto. Escribir primitivos. Esta cosa me va a generar una excepción. Y aquí sería. Ok. Entonces esta cosa va a escribir. Va a agarrar y va a mandar. ¿Qué datos teníamos? ¿Qué datos va a escribir en data.txt? ¿Qué datos tiene que escribir? Pero váyanmelos diciendo. Bien, con los valores 3.1416, true. Ok, Z y 55, ok. Entonces esta cosa de alguna manera va a agarrar y los va a escribir en data.txt. Si les da algo raro, no se preocupen. En realidad no los tienen que entender ustedes. ¿Quién lo tiene que entender? El otro. Entre ellos se van a comunicar. Entonces el otro sería ar.leer y ¿desde dónde queremos que lea? Pero es leer primitivos el otro. Leer primitivos y ¿desde dónde queremos que lea? ¿De dónde queremos que recupere los datos? Del archivo de arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? Ok. Y esta es la introducción de la serialización. Entonces, con el otro filtro, mandan a guardar los datos en un formato. En este caso mandaron en un formato doble, mandaron el 3.141516, mandaron un booleano que tiene como valor un true, mandaron un carácter que en este caso es la Z y mandaron un 55 que es un entero. Eso hizo escribir primitivos. Si ustedes se dan cuenta y abren data.txt, ¿le van a entender ese archivo? No. Y no es necesario. El que va a recuperar, él va a entender qué dice ahí. En este caso, leer primitivos. Leer primitivos agarró y él decodificó lo que ustedes tenían ahí. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Esta es la introducción de serialización. Bueno, hasta aquí todo le salió esto. ¿Sí? Esta es la introducción de una serialización. Cuando ustedes van a guardar un objeto, pues obviamente no siempre va a ser una cadena como los demás. Un objeto tiene un estado. ¿Qué es el estado del objeto? Si no me saben responder esa de estas alturas, ¿qué es el estado del objeto? Los atributos, ¿no? Sí. Pero los puros atributos, no. Ahí yo te diría que son las características de un objeto. ¿Los atributos qué? Pues caracteriza. Exactamente. Exacto. Si un objeto tiene como atributos edad y nombre, un objeto, ¿me recuerdas tu nombre? Miguel. Un objeto Miguel
tiene como estado de edad 20 y como nombre pues Miguel Pineda. Acuérdense, el estado del objeto como tal ya son los valores que van a identificar a cada uno de los objetos. ¿Sí? Ese es el estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer al serializar? Cuando tú quieras mandar un objeto a un archivo, pues tienes que mandar cada uno de sus valores. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sería la serialización? Ya para terminar, se parece mucho a esto, a lo que acabamos de hacer. Solamente que tenemos que mandar a todo el ente. No uno por uno, sino toda la bolita, todo el objeto, lo tenemos que mandar a guardar el archivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guardar objetos en un archivo y eso se llama serialización. Para eso, ya estamos muy cerca con el programa que acabamos de usar. En lugar de utilizar a data input y data output, vamos a utilizar a object input y object out. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, y es lo importante, sería la serialización. ¿Qué es la serialización? Es simplemente agarras tu objeto y lo rompes en bytes. De hecho, eso es lo que hicieron ahorita, pero con los datos primitivos. Por eso no les entendían. ¿Qué creen que son? Son bytes. Exacto. Entonces, eso mismo vamos a hacer ahorita. Agarras el objeto, tienes la bolita y lo vas rompiendo en bytes. Esa es una serialización. ¿Y qué creen que sea una Pasar de byte a objeto, ¿no? Exacto. Van a tener ahorita. O bueno, más bien yo creo ya la siguiente clase. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Simplemente romper la bolita y volver a armar la bolita. ¿Qué va a llevar aquí? ¿Qué se imaginan? Ya lo dijo su compañero. El estado del objeto. Todo lo que rompa pues va a ser Miguel, edad 20, apellido Pineda, calificación MB, todos los valores ya como tal concretos de Miguel va a ser lo que se va a ir rompiendo y lo vas a ir mandando por un stream o por un flujo. Después lo vas a poder ir recuperando. Ok. Ahorita las primeras prácticas que vamos a hacer y con esto se termina el curso va a ser desde archivo. Lo bonito de esto no es hacerlo tanto en archivo. Lo bonito de esto es mandarlo de esta computadora a esta de acá y que esta reconstruya el objeto de su compañero. Pero pues antes de correr pues hay que caminar. Primero lo van a hacer ustedes internamente con archivos y para el laboratorio ya vamos a hacer esa parte. Me lo mandas por un protocolo, te regreso la respuesta por un protocolo. ¿Cómo van a viajar los objetos por el medio físico? Rotos, en forma de bytes. Entonces esta cosa agarra, rompe los objetos, me los manda por el medio físico. Esta cosa los agarra, vuelve a recuperar toda la información y arma el objeto solito. Pero les repito, ahorita ustedes están chavitos, ¿desde dónde creen que lo van a hacer? Pues desde el archivo. ¿Sí? Así como se vuelva, por ejemplo, perfiles. Okay. Hola, ¿qué tal, profe? Pues, entonces, recuerden, eso es la serialización. ¿Para qué nos va a servir la serialización? Para enviarlos a través de red, para guardarse en un archivo y para recomponer a los objetos enviados. Básicamente hay que enviar todos los objetos que aprendimos a crear. Y este es el esquema que más o menos les enseñé con la computadora. Tienes un cliente, tienes un servidor, hay que mandar estos objetos para acá. ¿Cómo los van a mandar? Serializados, rotos.
y esta cosa debe de ser capaz de reconstruirlos. Exactamente. Esa es la serialización. ¿Dudas? ¿Verdad que no es complicado el concepto? Se parece mucho al último ejercicio que hicieron, solamente que ahora con objetos ya como tal. Perfecto, entonces la siguiente clase les enseño la técnica. Es bastante sencillo. Tenemos que utilizar una interfaz. Ok, nos vemos el miércoles, chicos, para que se vean los exámenes. Ahorita, nada más que tengo a ellos dos. A Cristian también me había apartado. ¿Pero cuál le vas a revisar? ¿No entregaste los 5? No me iba a subir, pero ya me la había calificado. Ahí es lo que no habías entregado. Yo ya mandé los ceros de los que no entregaron, chicos. Ya nada más los que están pendientes. ¿Eh? Sí. Entonces, ustedes dos de allá atrás, Cristian, y después, Mario, ¿me habías apartado el lugar? O sea honesto. No, entonces ellos dos sí me acuerdo bien, Cristian, y después Sí, sí, pero ahora sí después de ellos. Son 2, 3. ¿Tú vas a ir ahorita luego? Ok, 2, 3, 4. Eres el quinto, Mario. ¿Sí? Como a la 1, Yo creo antes. Nada más, ¿cuántas se van a ir a revisar allá atrás, chicos? Solo pueden 2. ¿Cuántas? ¿Las 2? 2, 4. Tú, Cristian, nada más una, ¿no? Sí, ya la última. 5. Ok. Sí, está bien. Está bien, está bien. Sí, como en una hora, aprox. Profe, yo si quiero ir en la tarde, ¿a qué horas va a estar? A las 2:30, Diego. ¿Sí? Va, ahí lo veo. Vale, vámonos, chicos. ¿El jueves puedo ir yo? Mañana, el jueves no voy a estar, mañana voy a estar todo el día, acuérdense. ¿todo el día? ¿Mañana? Mañana sí. Ya solo 2. Ah, entonces paso mañana. Ok, ¿Puedo ir hoy después de la 1? Hasta luego. sí.